quitamos la pausa, hermanos, ¿recuerdan? Le quitamos la pausa para hablar de ser sobrios y velar. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a retomar la lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Recordamos el contexto, hermanos, de este consejo, ¿verdad? Nuestros hermanos de el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes es dirigida esta carta, estaban pasando por problemas muy difíciles. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, en un montón de consejos, llega a este punto del cual estamos hablando en este tiempo, con este tema: sed sobrios y velad. Ya lo había dicho en el capítulo 1, 1 de Pedro 1:13, donde le dijo: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También se les dijo en el capítulo 4, versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y luego este pasaje del capítulo 5. Porque nuestro adversario, tenemos un adversario, hermanos, el diablo, que no descansa, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, leyendo este mismo pasaje, hermanos, 1 de Pedro 5, versículos 8 y 9 nada más, tomando la traducción Dios habla hoy, dice: sean prudentes, hermanos, sean prudentes, manténganse despiertos, pues su enemigo el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Ya explicaba la semana antepasada cuándo nos convertimos en enemigos del diablo. No era él nuestro enemigo, nosotros nos convertimos en su enemigo. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan? Hello, good morning. ¿Verdad? Cuando le dijimos al diablo: ya no quiero nada contigo, camino con Cristo. Ahora, el diablo, hermanos, es como de esas mujeres decepcionadas, o como de esos hombres apasionados. Como esos hombres apasionados que dicen: si no eres mía, no eres de nadie. ¿Verdad? Y así fue el día de esas mujeres. Entonces el diablo dice: sí, me das la espalda, no te voy a dejar en paz. Nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, seamos sobrios por esta razón, hermanos, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿a quién va a devorar, hermanos? Al que no es sobrio, al que no está velando. Es decir, al descuidado. Alguien dijo, hermanos, en alguna ocasión: el cristianismo es como una mafia.
Una vez que te metes, no te puedes zafar. Es muy fea la comparación. Pero hermanos, el cristianismo es así. Una vez que le entramos, ya no podemos quedarnos con los brazos cruzados, porque nuestro adversario anda buscando a quien devorar. No podemos descuidarnos. De tal manera, hermanos, que lo que se demanda entonces del cristiano, y aquí es donde voy a continuar, es sobriedad. Ser sobrios. Cuando llegue al punto final, hermanos, los mismos padecimientos de nuestros hermanos se van cumpliendo en todo el mundo. Les voy a platicar de primera fuente la experiencia de los venezolanos. ¿Se acuerdan que hace unas semanas orábamos por Venezuela? Justo una mañana. Hermanos, me senté con los venezolanos a platicar y qué historias tienen de esa noche. Pero qué felices están ahora. Esa es otra cosa. Pero hay un padecimiento. Hay un padecimiento, hermanos, pero vamos a llegar al final. Vamos a empezar con sobriedad, hermanos. La sobriedad, fíjense bien, este es el consejo. La sobriedad mental y espiritual incluye conceptos como constancia. Estamos hablando, hermanos, hace rato de creer. Estamos hablando de cristianismo. Y cristianismo, hermanos, va más allá de una ideología. Cristianismo va más allá de una comprensión religiosa o de una práctica de religión. Hay personas que dicen, yo no quiero nada con la religión, y decimos, de acuerdo, porque por convicción de la palabra de Dios comprendemos que Jesucristo supera el término religión. Jesucristo nos llama a una manera de vivir, a un estilo de vida. Y quien quiere caminar con Cristo, indefectiblemente, hermanos, tiene que caminar bajo los principios, parámetros, ordenanzas, guianza, dirección de Cristo. No podemos decir, yo voy a caminar con Cristo, pero por este lado. No se puede. No se puede decir, soy cristiano, pero bajo mis términos, bajo mis condiciones. No, hermanos, creámoslo así. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana, tiene como regla de fe y conducta la palabra de Dios. No es que esta iglesia enseñe esto o aquello o aquí o acullá o más allá. No. La palabra de Dios. Procuramos, hermanos, que la iglesia donde decidimos poner nuestra atención, donde decidimos crecer en nuestra fe, tenga dos características importantes para esa área de desarrollo en nuestra vida: bíblica y cristocéntrica. Eso es lo que procuramos. Eso es lo que procuramos ser. Eso es lo que buscamos. Ahí es donde procuramos estar. Bíblica y cristocéntrica. Yo no sé si para algunos de ustedes, hermanos, que son parte de la iglesia, sea muy hostigoso estarles diciendo cada día, cada lunes en la mañana, o domingo en la tarde, esta es nuestra porción de lectura bíblica para esta semana. Reporten cuando tengan lectura bíblica. ¿Nos interesa tener control de la gente? No nos interesa. Pero sí nos interesa su crecimiento. Sí nos interesa su desarrollo cristiano. Y todo está basado en porciones cotidianas y sistemáticas de la palabra de Dios. Entonces, la sobriedad, hermanos, tiene que ver incluye conceptos como constancia, ser constantes en esas cosas que nos ayudan a crecer y desarrollar. Eso tiene que ver con sobriedad, con ser coherentes, hermanos, en lo que es la fe. No podemos decir gente de fe sin constancia. Incluye, hermanos, en el diario vivir, dominio propio. Si con algo batalla el ser humano, hermanos, es con el dominio propio. La conversión a Cristo incluye todo. El apóstol Pablo lo explica perfectamente bien a los Efesios y a los Gálatas, a los Colosenses, donde habla de un cambio de manera de vivir que incluye dominio propio, que incluye una vida dominada o sometida al Espíritu Santo, tenga la capacidad de frenarse
Cuando nuestro adversario, el diablo, en una provocación, quiere hacernos caer en una ira incontrolable, que nos hace hacer y decir lo que no tenemos que hacer ni decir. ¿Me explico? Que constantemente, hermanos, nos meten problemas desde nuestro primer círculo, con nosotros mismos, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos y con todos los que nos rodean. Cuando no es coherente nuestra sobriedad con la vida cristiana, hermanos, y tenemos una discusión matrimonial, ¿cuántas veces, hermanos, tenemos que llegar al arrepentimiento y decirle a la pareja, ay, perdóname, no lo quería decir, no lo quise decir? Y luego se le para enfrente a la pareja, ya sea él o ella, cualquiera, porque se da por los dos lados. No nada más es por un lado, se da por los dos lados, ¿no? Y que la pareja se pare enfrente y le diga, pero lo dijiste. Qué terrible, ¿no? Perdóname, no lo quería decir, pero lo dijiste. Alguien dijo en alguna ocasión, las palabras se las lleva el viento. Pero cuando alguien se para enfrente y dice, lo dijiste, y hermanos, eso marca. Ahora, ¿qué nos hace decir lo que no teníamos que decir? Falta de dominio propio. No es coherente con una vida de sobriedad. Los hermanos a quienes fue dirigida esta carta estaban pasando por problemas y les dijo el apóstol Pedro, sean sobrios, sean inteligentes, sean constantes, mantengan el dominio propio, sean claros en su manera de vivir, sean de un alto calibre moral. Es lo que tiene que ver la sobriedad, de un alto calibre de moralidad. Decía el maestro de escuela dominical esta mañana, que vemos, que leemos, que escuchamos, tiene que ver con el calibre de moralidad que tenemos. ¿Saben ustedes que hay una exhortación a las pláticas vanas que conlleva los comentarios, dichos y chistes en doble sentido? Hasta allá va el calibre moral de un cristiano, que en su sobriedad está alerta, porque son portillos a que el enemigo entre, trabaje y debilite en nuestra fe. Allá va la sobriedad. El cristiano sobrio, hermanos, tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo o de la carne o del diablo. Mencionamos aquí nuestros tres enemigos potenciales en la vida de un cristiano: el mundo, la carne y el diablo, que está batallando con nuestra fe todos los días. Esta es una lucha que enfrentamos todos los días, la cual, hermanos, podemos vencerla solamente con una correcta dieta espiritual. Así como nuestro cuerpo físico necesita básicamente 3 comidas al día, y eso es básico, lo correcto, y especialmente en casos que ustedes ya saben qué tipo de casos, necesita 5 comidas al día. ¿Sí o no? ¿Mala chalía? 5 comidas al día. No lo estoy preguntando, estoy diciéndole las necesita. Hermano Moy, 5 comidas al día. ¿Quién más necesita 5 comidas al día? Ahora, ¿nos gusta eso? El comentario es correcto. 5 comidas al día, que dicen, no. Hay quienes presumiblemente dicen, yo con 2 comidas al día tengo. Espérese, va a pagar las consecuencias. ¿Las va a pagar? Tarde que temprano. Y va a venir un experto en la materia que le va a decir, y entonces va a decir, híjole, ¿por qué no hice caso antes? Tiene que comer 3 veces al día y, si es posible, 5. ¿Con ganas? No dan ganas. No dan ganas de comer 5 veces al día. Pero si uno no lo hace así, el cuerpo se daña.
Es una necesidad. Amados hermanos, no es diferente la vida espiritual. La sobriedad tiene que ver con el constante alimento espiritual. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día? 3 veces al día. El salmista dijo, tarde, mañana y al mediodía te buscaré. No, es una constante. La sobriedad tiene que ver precisamente con lo que nos alimenta, nos nutre para poder vencer las trivialidades, ya sea del mundo, ya sea de la carne y muchas veces del diablo. Para eso se necesita sobriedad. La sobriedad, hermanos, también, o seriedad, implica que el cristiano no se deja arrastrar por emociones o pasiones humanas, sino que mantiene una perspectiva eterna sobre todos los asuntos de la vida. Con una pregunta, hermanos. En alguna ocasión hay una organización mundial muy padre, hermanos. Ojalá nuestros jóvenes pudieran descubrirla y entrar ahí. Se llama Juventud con una Misión. Se mueve en todo el mundo, de todas las iglesias, de todas las denominaciones. Juventud con una Misión trabaja de esa manera. Y por muchos años el eslogan de Juventud con una Misión, ¿se acuerdan que estaba con unas Ws? Los que hablan inglés, www, que en español significa, no lo digo en inglés porque no los quiero apantallar, ¿no? Pero, en español, si me la sé, que dice, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? Si finalmente me salió, ¿verdad? Ante esta situación que me estoy enfrentando, la sobriedad nos lleva a preguntar, en este caso, ¿qué haría Jesús? Hermanos, eso nos salva de muchísimas cosas que tienen que ver con la sobriedad. La doctrina, hermanos, la doctrina del regreso de Cristo, hermanos, nos ayuda a vivir en esta sobriedad y en un estilo de santidad, que precisamente el apóstol Pedro también le da consejo a nuestros hermanos que estaban pasando por una situación difícil. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, le dice el apóstol Pedro, amados, yo os ruego, y aquí está un mensaje bien valioso para nosotros, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El aliciente aquí, hermanos, para vivir una vida sobria, sed sobrios y velados. El aliciente es, soy temporal, soy pasajero, mi eternidad es con Cristo. Hermanos, eso debe ser un aliciente, pero debemos calificar para estar en esa vivienda, en ese estilo de vida. Mi eternidad es con Cristo. Aquí soy pasajero. En una plática de varones, hermanos, el maestro era tan puntual en señalar, era de varones, completamente de varones. Habló muchísimas cosas de la intimidad. Y él decía, en este caso, ¿qué haría Jesús? Entonces retaba a los varones y decía, varón, si se te presenta una tentación con una mujer que no es tu esposa, ¿cómo la libras? ¿Cómo libras esa tentación? Y pensando en la eternidad o pensando en una vida estable, este maestro decía, pon esto en tu mente. ¿Qué demás harías con una mujer que no es tu esposa? Como para buscar satisfacción. Ya tienes a tu esposa, tienes a la mujer de tu vida. ¿Qué más quieres? ¿Qué más buscas? ¿Qué más deseas? Piensa en tu esposa y ahí lo tienes todo. Dice, eso te salva en el momento de peligro. No lo pienses y vas a caer. ¿Me explico? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en una situación de estas? Y escapa por tu vida.
Hermanos, eso tiene que ver con la sobriedad. Y la sobriedad nos lleva a estar alerta todo tiempo, ya sea por nuestra vida cotidiana, por nuestra paz cotidiana o por la eternidad. Sed sobrios y velad. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, es eterna. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Debemos vivir de esa manera y de esa manera nos abstenemos de todos los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, la sobriedad tiene que ver con nuestro estilo de vida. Sed sobrios, ser alertas, ser inteligentes, como lo dijo en Dios Habla Hoy. Sean prudentes y manténganse despiertos. No podemos dormir, hermanos, en la vida espiritual, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quién tentar, a quién hacer caer y a quién tener en la vil miseria y desgracia, en una condición espiritual deplorable que lo hace perder su paz. ¿Me explico? Y en segundo lugar, ¿qué debemos hacer en este estado de sobriedad? Hermanos, algo que se nos olvida mucho. Ser sobrios y velad. Como lo dijo en el capítulo 1, como dijo en el capítulo 3, velad en oración. Una mente esclavizada a las emociones, hermanos. Hay emociones descontroladas que pierden el equilibrio, que la influencia de deseos y actividades mundanas se le presentan. Es una mente que no puede conocer la plenitud de la voluntad santa de Dios en la oración. Velad también debería de recordarnos que rendimos cuentas por nuestro servicio a Dios y que por esa razón también seremos recompensados. En el capítulo 3, el apóstol Pedro toma toda una sección para dar un consejo a los matrimonios. Me encanta la parte donde dice que la mujer esté sujeta a su marido. Es bendita revelación del apóstol Pedro. Es del capítulo 3, hermanas, para que lo lean y lo tomen en cuenta. Vieran qué bendición ahí. Que dice de que las hermanas se porten bien. Que su atavío no sea el externo, de peinado ostentoso y de adorno de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu apacible, que es de grande estima delante de Dios y delante de los hombres también. Y luego pone como ejemplo, porque así también se atababan en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aleluya. Y pone un ejemplo de la bendita hermana Sara, muchas Saras aquí en la iglesia, que le llamaba a su esposo mi Señor. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Y toda esta cátedra tan linda, hermanos, para terminar con este versículo. Fíjense, hermanos, qué interesante. Bueno, me voy a brincar las primeras palabras del versículo 7. Ah, ¿no? Es que, no, porque lo que me interesa a mí compartir con ustedes es lo último del versículo. Bueno, sí lo voy a leer, pues. Nomás que lo voy a leer despacito. Porque dice, vosotros maridos, igualmente. Ay, híjole. Es increíble, hermanos, que ese igualmente nos aplica todo lo que dijo arriba. Pero tiene un propósito, bendito sea Dios, tiene un propósito. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. No lo tomes muy a pecho, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y aquí está el punto, hermanos. Aquí está el punto, matrimonios. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, sed sobrios y velad en oración.
Pero considerando este ejemplo del apóstol Pedro, ¿en qué momento nuestras oraciones son estorbadas? ¿Han escuchado este dicho en la iglesia? Híjole, se me hace que esa oración no pasó ni siquiera del techo. ¿Lo han escuchado? A veces decimos, hacemos oraciones que rebotan del techo. Y entonces tenemos que volver, hermanos, tristemente tenemos que volver a la sobriedad. Nuestra oración no coincide entonces con nuestro estilo de vida. Y si nuestra oración no traspasa el techo, no llega a ningún lado, hay algún estorbo ahí. ¿Y con qué tiene que ver el estorbo? Tenemos que volver otra vez, con nuestro carácter. Tiene que volver con que no es coherente nuestra manera de vivir con lo que estamos pidiendo en nuestra oración. Y tenemos que volver entonces a la clase dominical. ¿Realmente estamos creyendo en el Señor? Realmente si hemos muerto con Cristo, resucitaremos también con Él. Hemos muerto al pecado. ¿Seguiremos practicando el pecado porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Cómo podemos entonces velar en oración si no estamos teniendo cuidado? Si no es coherente nuestro proceder en nuestro diario vivir. Una mente, hermanos, puesta en el regreso del Señor, hermanos, en la comunión con el Señor, en la espera gloriosa de la eternidad, nos lleva a ser coherentes en ser prudentes, ser coherentes, ser sabios y velad en oración. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 y 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, hermanos, por el amor de Dios, ¿qué? El mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermanos? Se purifica. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Digámoslo como le dijo el apóstol Pablo: sin santidad nadie verá al Señor. Y todo tiene que ver, hermanos, con nuestro estilo de vida. Sed sobrios, velad en oración. Tenemos un adversario, hermanos, no podemos cruzarnos de brazos o como dicho coloquialmente, dormir en nuestros laureles. Tenemos un adversario, el diablo, que anda como león rugiente, el calumniador, el enemigo malicioso de nuestras almas, que quiere perjudicar la vida de los creyentes y está, hermanos, acechando en todo momento. Es increíble, hermanos, leer pasajes como este, hermanos. Una experiencia de un discípulo del Señor. Lucas 22, aunque había un propósito, pero es increíble tener estas líneas en las Escrituras. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 5 dice: estaba cerca la fiesta de los panes la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero tenían miedo al pueblo. Verso 3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, y que era uno de los 12. ¡Qué terrible! Y entró Satanás en Judas. Digo, eso tenía un propósito. Pero qué triste, hermanos, es ver a hermanos como instrumentos de Satanás, por falta de sobriedad, por falta de velar en oración.
Y cuando Dios nos ha puesto para bendición y para edificación y para protección, nos convertimos en piedra de tropiezo por falta de sobriedad. Esto debe de suceder, hermanos, con las personas que no conocen a Cristo, porque está escrito. Según a los Corintios 4, dice el apóstol Pablo del 1 al 4, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, y no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto entre los cuales se pierden, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Miren el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes, hermanos? No de los creyentes, no de los hijos de Dios, no de los sobrios, no de los que están velando. Se cega el entendimiento, hermanos, de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Al que es sobrio y está velando, siempre le resplandecerá la luz del evangelio. Será nuestra guía, nuestra guianza y nuestra protección. ¿Qué tenemos que hacer con el enemigo, nuestro adversario? Según el consejo del apóstol Pedro en Primera de Pedro, el pasaje 5, Primera de Pedro 5:9, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Resistirle, al cual resistir firmes en la fe. El concepto, hermanos, de resistir firmes en la fe es un concepto de batalla. El resistir firmes en la fe es pararse y no dejarse mover. Una posición para la resistencia, hermanos, es pie enfrente, pie atrás y manos en acción. Nada más, no es pleito. Es simplemente resistir. De aquí no me vas a mover. Esa es la posición de resistirle, pero en la fe. ¿Cómo podemos tener esta posición? Ahí está. Hermanos, estamos hablando de la fe. ¿Cómo podemos tomar esta posición en la fe? A partir de las prácticas espirituales. Descuide las prácticas espirituales y su posición se va a ir debilitando de tal manera que en lugar de resistirle va a ser vulnerable a todas las acechanzas del diablo, de nuestro adversario, que como león rugiente, no es un león rugiente, pero como león rugiente anda buscando quién se descuida para devorarlo. Reacción inmediata de una debilidad, hermanos, el desánimo. Es la reacción inmediata. Cuando un cristiano, hermanos, llega a ese estado de desánimo, ¿y cómo se da cuenta usted de desánimo? ¿Cómo se da cuenta usted que está claudicando, que está llegando a ese estado de desánimo? No tengo ganas de orar. Ay, tengo que leer la Biblia. Ay, no tengo ganas. No tengo ganas de leer. No quiero ir a la iglesia. Como hablábamos en la escuela dominical, hermanos, la iglesia debe de ser una prioridad de nuestra vida. No lo era, sin Cristo no lo era. Pero a causa del nuevo nacimiento, se convierte en nuestro centro de rehabilitación, nuestro centro de nutrición. Porque la iglesia, hermanos, aparte de la enseñanza, alguien puede decir, es que yo en mi casa puedo leer la Biblia. Sí. Es que yo en mi casa puedo orar. Sí, y tiene que hacerlo. Es que yo en mi casa puedo cantar. Sí, y tiene que hacerlo. Es que yo en mi casa puedo hacer esto. Sí, y tiene que hacerlo. Pero hay un ingrediente bien importante de la iglesia, hermanos, que no se puede suplir con nada y que nutre nuestra fe. Y es el contacto con nuestra familia. Ese no se puede suplir. Pregunto,
¿No nos hacía falta eso en pandemia? No teníamos prácticas espirituales. Teníamos el culto a la misma hora, en línea. Pero ¿dónde estaba aquel hermano para decirle, ay hermano, qué bendición, qué alegría, un abrazo, ¿cómo estás? Porque eso es parte del alimento de nuestra fe. Ese tipo de prácticas, hermanos, nos ayudan para estar firmes y resistir a nuestro adversario, firmes en la fe, sabiendo, amados hermanos, que los mismos padecimientos que enfrentamos nosotros, los enfrentan nuestros hermanos en todo el mundo. ¿Por qué pondría el apóstol Pedro esto? Le estaba hablando, hermanos, a un grupo de cristianos que estaba pasando por una situación difícil, definitivamente. Su vida estaba en peligro. Estaban siendo calumniados por el emperador romano. Su vida estaba en peligro definitivamente. Se exponían al desánimo. Y el apóstol Pedro le dice, hermanos, no son los únicos. Estos padecimientos los están pasando nuestros hermanos en todo el mundo. Y si hacemos comparaciones, hermanos, más de algunos de nosotros sabemos, por ejemplo, la situación de nuestros hermanos en, digamos, Chiapas. ¿Alguien de ustedes ha visto una película por ahí de los 90, yo creo que fue, que se llama Chamula? Es la persecución en Chiapas. Es de la vida real. Donde los hermanos caminaban 1, 2, 3, 4 horas con el lodo hasta las rodillas para llegar a la iglesia para alabar a Dios. Y no es fábula. Búsquenla y la van a encontrar. Se llama Chamula. Así son las iglesias en Chiapas. Un lugar perseguido. Y hermanos, los hermanos caminaban horas con el lodo a las rodillas para llegar a su centro de reunión para alabar a Dios. Estaban sufriendo. Era persecución. No era una lloviznita. Eran tormentas y era un ejército en aquel tiempo que se levantó enmascarado para perseguir al cristianismo y tantas cosas que todavía siguen sucediendo. Los mismos padecimientos que sufrieron nuestros hermanos se han venido pasando en la historia. Pero a esos cristianos que pasan por sufrimiento y tiempos difíciles, le dice el apóstol Pedro, le dice el Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Seamos sobrios, hermanos. Seamos inteligentes. Seamos, ¿cómo dice? Seamos prudentes y mantengámonos despiertos, porque hay un enemigo. La única cualidad que tiene nuestro enemigo, hermanos, que es contra nosotros, pero es una cualidad para él, es que no descansa. Él no descansa. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos y no podemos darnos por vencidos. ¿Qué nos da un aliciente para mantenernos firmes? Somos pasajeros. Nos espera la vida eterna. Pero hay una infinidad de mensajes, hermanos, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. En los mensajes a la iglesia, donde el Señor le dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Seamos sobrios y velad. Hay luchas, hay dificultades. No sabemos qué nos depara mañana aquí en la tierra, pero sí sabemos, por la promesa de la palabra, que tenemos vida eterna. ¿Ok? Firmes y adelante. Como dice el himno tradicional, huestes de la fe. Sin temor alguno, que el Señor nos ve. Y si Él nos ve, no nos dejará ni nos desamparará. Mantengámonos firmes al Señor.
hace toda mi